Hola, muy buen día a todos. Es un gusto saludarles y que compartan este espacio conmigo. Mi nombre es Mónica María Rodríguez Casas y desde la Universidad UNAD, con especialización en ciencia de datos y analítica, vengo a proponer mi proyecto de grado titulado como Optimización y calidad de datos en la gestión de información del Instituto Departamental de Deportes del Cauca, que es Indeportes Cauca y al cual pertenezco laboralmente. Listo, el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda, empezando con una introducción que nos va a contextualizar hacia ese problema que hemos identificado, cómo podemos justificar el buen desarrollo de este problema. Nos vamos a plantear algunos objetivos y un plan de trabajo que va a ir segmentado en etapas para el cumplimiento del mismo. Sus debidas conclusiones con las bibliografías que son más destacables en este trabajo. Y bueno, sabemos que hoy en día estamos 100% en una era digital, donde el recurso más valioso e importante en las organizaciones, tanto públicas como privadas, son los datos y la buena administración de ellos. Entonces es aquí cuando en Colombia se presentan serias dificultades, limitaciones en las organizaciones porque no tienen una buena calidad de información. Entonces, esto va a afectar directamente la toma de decisiones y también genera un retraso en la formulación de políticas públicas que en este caso se enfocan al deporte. Entonces, Indeportes, pues no está ajeno a esta realidad, porque yo que trabajo directamente con su base de datos, sé que muchas veces hay datos erróneos, datos incompletos, mal errores de digitación. Entonces, todo esto se ve agravado es por la falta de procedimientos sistemáticos para poder registrar esa información y poder decir, bueno, la organización o compañía tiene esta información y eso qué nos quiere brindar, información nos quiere transmitir. Entonces, realmente en este proyecto lo que busco es tres cosas: diagnosticar cómo está hoy en día esa base de datos, limpiar esa base de datos, organizarla, ¿sí? Para poder ¿qué? Optimizar ¿qué? Los recursos que se van a invertir, la realización de sus tareas a nivel institucional. Entonces, creo que es muy provechoso este trabajo. Listo, ya entrando más en el problema concreto, sabemos que las entidades públicas, como lo es Indeportes Cauca, administran información estratégica referente a qué, a entrenadores, a deportistas, a escuelas, a escenarios deportivos, a beneficiarios. Toda esta información, pues muchas veces se ve alterada por los problemas que les había comentado anteriormente, que es en la mala digitación, no hay un formato como tal de registro de inscripciones o de beneficiarios. Entonces es aquí cuando se agrava aún más la situación porque no existe unos procesos estandarizados para ese registro y obtención de la información. Entonces, pues todo esto me llevó como a la pregunta de investigación es de cómo puede la aplicación de procesos de optimización y limpieza de datos mejorar la calidad, integridad y confiabilidad de las bases de datos de Indeportes para fortalecer obviamente la gestión institucional y la toma de decisiones en el ámbito deportivo del Cauca. Y bueno, esta investigación se justifica por varias razones. Una de ellas es porque el problema en la calidad de la información va a generar acciones institucionales, pero que van a estar basadas en qué? En una información incorrecta o incompleta. Entonces, esto va a llevar a una mala distribución o destinación de los recursos públicos. Segundo, no tenemos un procesamiento de limpieza y estandarización de datos. Entonces, lo que hace realmente imposible evaluar cómo es el desempeño de Indeportes frente al deporte caucano.
Y bueno, esto sale aquí del aporte de investigación que va a ser doble. Vamos a tener dos aportes desde el técnico y desde el estratégico. Técnico porque se va a mejorar que esa base de datos y estratégico porque vamos a encontrar una herramienta para planificar, medir y evaluar esa base de datos. Bueno, y para dar respuesta a esa pregunta anteriormente planteada, he especificado un objetivo general y tres objetivos específicos, donde en el general pues vamos a analizar ese impacto del proceso de limpieza y optimización de la base de datos del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación en el Cauca. Y esto con el fin de fortalecer la confiabilidad de la información y la toma de decisiones en el ámbito deportivo del Departamento del Cauca. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener primero que vamos a diagnosticar cómo está hoy en día esa base de datos de Indeportes Cauca. Segundo, a esa base le vamos a aplicar la limpieza y la depuración de los datos mediante herramientas tecnológicas que ya hemos aprendido en este curso. Y por último, vamos a evaluar ese antes y ese después de la optimización de los datos, cómo está la información a nivel institucional y la formulación de las políticas públicas en los programas deportivos. ¿Listo? Y bueno, ya entrando en el plan de trabajo, que lo vamos a categorizar en 5 fases que se van a realizar en 4 meses. Vamos a partir de la fundación y el diagnóstico. ¿Cómo tenemos hoy en día esa base de datos? ¿Cuáles son esos errores que identificamos? Para el segundo mes ya poder generar una limpieza y depuración de datos. Entonces, esto va a permitir que ya tengamos una base totalmente clara y limpia para que ya en el tercer mes se realice un análisis del antes y el después de la depuración de los datos. ¿Cómo fue tan efectivo esta depuración y cómo sale mucho más limpia una base de datos con una información mucho más legible? Para que ya al final se pueda redactar unas conclusiones, unos resultados, para también poder dar algunas recomendaciones. Y bueno, ya en esta parte les quiero mostrar cuál es esa plantilla de caracterización que tiene Indeportes Cauca que se puede encontrar y descargar a través de los documentos que son de acceso público de la institución. Mi PG, mi PG de Indeportes Cauca, entonces está este tipo de plantillas donde los entrenadores o capacitadores van a tener estas plantillas donde se van a registrar cada una de las personas, contando con nombre, número de identidad, rango de edad en el que está actualmente, si se caracteriza como persona LGBTIQ+, si llega a tener qué tipo de estrato socioeconómico maneja, algún tipo de discapacidad, tanto visual o auditiva o física. Todas estas preguntas es lo que hace que logremos categorizar a las personas y a los beneficiarios que atendemos. Sabemos que, estoy hablando hipotéticamente, que tenemos el 60% de personas que viven en el sector rural y el 40% está en el sector urbano. Pero de estas 100 personas cuentan con discapacidad física tantas, entonces todo eso lo tenemos que llevar registrado y esta es la plantilla de caracterización que maneja el instituto. ¿Listo? Bueno, y como productos esperados vamos a obtener los siguientes. El primero, pues que sabemos que es el diagnóstico. Bueno, tenemos la base de datos, pero vamos a identificar de una vez cuáles son esos errores más legibles, más notorios. En el segundo ya vamos a empezar con la limpieza y la depuración para que nos dé una base de datos sin errores, para que luego ya tengamos una base de datos que le podamos hacer una evaluación, un diagnóstico actualizado y además que vamos a ver cuál fue el impacto que tuvo esta investigación en un antes y un después de los datos ya depurados.
o ya limpios y organizados como debería ser en una base de datos y más institucional. Frente a la caracterización que tuvimos en abril, teníamos alrededor de 2.364 personas atendidas, beneficiadas, donde segmentamos el género con el que se identifican, el estrato socioeconómico, si pertenecen a una etnia o grupo social, en qué ubicación territorial se encuentran, si en una urbana o rural. Y bueno, en el equipo de altos logros nos enfocamos más en las personas mayores de 12 años, pero no quiere decir que por eso dejemos de incluir o excluyamos simplemente a las personas menores de este rango de edad. Aquí lo podemos ver. Y esa información lo que busca es que la podamos graficar, mostrar, visualizar, donde sabemos a solamente el ojo que hay mayor cantidad de personas en la zona urbana, que en el estrato 0 y 1 es donde está el mayor número de personas y que vemos que las personas afro están siendo atendidas en su mayoría en este instituto. Esto es lo que busca reflejar en las visualizaciones de los datos de las bases de datos. Entrando ya aquí en el tema final, en las conclusiones, podemos decir que todas las organizaciones tienen ese componente básico y más importante que son los datos, pero es ahí cuando muchas organizaciones tienen falencias en la administración, organización y recopilación de esos datos. Entonces es por eso que muchas veces se tiene una base de datos, pero a ella se le debe hacer una limpieza y una depuración de datos. ¿Para qué? Para que nos entreguen una información que sea confiable, funcional y con registros institucionales. Y saber que cuenta la organización con una base de datos que esté organizada, que sea confiable y que permita identificar cuáles son esas necesidades que tiene la población. Y en este caso, el departamento del Cauca a nivel deportivo. Y para que no sea solamente un proceso técnico, sino que sea una condición fundamental para fortalecer ese crecimiento institucional, esa organización del gasto público. Entonces, se debe mejorar esa formulación de políticas para garantizar la transparencia en todos estos procesos en la ciudadanía caucana. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la presentación y ejecución de este trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por todo.